nos enfocaremos a estudiar el atributo de la omnisciencia. Omnisciencia. Y el domingo que estuvimos viendo la inmutabilidad, hablamos que el hecho de que Dios sea inmutable implica que no se le puede agregar conocimiento, ¿verdad? Porque eso implicaría un cambio. Entonces la omnisciencia está íntimamente ligada con la inmutabilidad y la inmutabilidad con la seidad. Nos vamos a dar cuenta cómo todos los atributos son dependientes unos de otros y todos los atributos son Dios, ¿verdad? No es que Dios tenga algo como si fuese externo o aparte, sino que es la misma esencia de Dios, ese atributo. Entonces, cuando hablamos de la omnisciencia, esta palabra, cuando vemos omnis y ciencia, implica que Dios lo sabe todo. Pero cuando decimos que Dios lo sabe todo, hay que hacer una definición en cuanto a la omnisciencia, porque al final veremos unas preguntas que parece ponernos en problemas cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, pero la palabra omnisciencia, al decir que conoce todo, nos referimos a que Dios conoce todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos de todas las criaturas en el presente, pasado y futuro, y conoce también a todas las criaturas, toda su creación. Es decir, Dios tiene un conocimiento infinito, infalible, no se puede equivocar y es independiente de la creación. Y esta parte de independiente de la creación la veremos un poco más adelante para entender a qué se refiere. Pero podemos decir que nada escapa al conocimiento de Dios, nada puede serle escondido u oculto, no hay nada que pueda olvidar. Y cuando vemos en la Biblia que dice, y se acordó Dios del pacto de Abraham, recordemos que en el lenguaje antropomórfico nos está diciendo que en ese momento del tiempo va a hacer algo que había dicho anteriormente. Eso no implica que a Dios se le olvidó, ¿ok? La omnisciencia implica que no hay nada que pueda olvidar porque todo lo sabe. Así que es imposible que se le olvide algo. No le puedes recordar algo a Dios como si se le hubiese olvidado. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a ver, hay muchos pasajes que hablan de la omnisciencia también, pero voy a leer, creo yo, los más sobresalientes, donde queda más en claro este asunto de la omnisciencia, y luego empezamos a sacar ciertas conclusiones de lo que vemos aquí en la Biblia. Vamos a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13, nueva versión internacional. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y aquí viene la idea de que todo lo sabe, ¿verdad? Todo. Nada escapa. Cuando aquí dice de su vista, otra vez lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Dios no necesita tener vista para saber. Está hablando de su conocimiento, de la manera en que nosotros conocemos algo después de experimentarlo, después de verlo, ¿verdad? Nos trata aquí el autor de explicar que nada escapa a la vista de Dios en términos humanos, es decir, Él lo sabe todo. Luego vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39, en la Reina Valera 60, por favor. Primera de Reyes 8:39, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Alguna vez me han preguntado, ¿Satanás conoce mis pensamientos? La respuesta es no, solo Dios lo conoce. Así que Satanás no puede saber qué estás pensando y no es necesario que encriptes o cubras tu oración, ¿verdad? Ya hemos hablado de ese tipo de cosas que se enseñan. Entonces, él no lo conoce. Satanás puede saber cómo te comportas por observación, no porque sabe lo que piensas, ¿verdad? Vamos a Daniel 2:22. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Aquí regresamos al NBI.
Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Cuando dice que sabe lo que se oculta en las sombras, implica que aquello que es oculto o oscuro para nosotros, para Dios no lo es. Lo conoce todo, lo profundo y lo escondido. Salmos 139, 1 al 6, que me parece que es una descripción muy buena de la omnisciencia de Dios. Salmos 139, 1 al 6, dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime que no puedo entenderlo. Entonces fíjate bien lo que dice el salmista, ¿verdad? En este caso David. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Esto de la distancia otra vez es lenguaje antropomórfico, es decir, no tiene que estar ahí para verte, sino donde quiera que tú estés, Él puede saber lo que piensas y lo que haces. Cuando dice mis trajines, en la Reina Valera 60 es mis caminos o mis pasos. Los conoces, ¿verdad? Todos mis caminos te son familiares. La Reina Valera 60 dice: todos mis caminos te son conocidos. Aún no hablas y Dios ya sabe lo que vas a decir, ¿verdad? Y luego dice: conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Y ahí habíamos hablado de la incomprensibilidad de Dios. Podemos comprender ciertas cosas hasta cierto nivel, pero es imposible que lo comprendamos en su totalidad. Entonces, si ya sabe lo que piensas, lo que haces, todavía no hablas y ya sabe lo que vas a decir, porque ya sabe lo que piensas, ¿para qué oramos? ¿Verdad? Nuevamente, ya lo hemos hablado en otros temas, aquí bajo el tema de la omnisciencia, definitivamente no oras para informar a Dios, ¿verdad? El hecho de que tú digas: mira, esto es todo lo que le voy a pedir a Dios, como si fuera carta a Santo Claus, y luego le oras leyendo toda la lista, algunos piensan y enseñan que tienes que ser específico para que Dios te atienda. Si no dijiste algo como debes hacer, ya no sirvió, ¿verdad? Pero ahorita vemos un poco más en el tema de la oración, pero definitivamente si Dios ya sabe lo que piensas antes de que lo digas, la oración que hagas no es para informarlo, no tiene sentido, ¿verdad? No es para notificarle. Él ya sabe lo que sientes. Entonces, ahorita podemos decir en simples palabras: oramos para tener comunión con Él, ya que sabemos que ya sabe lo que voy a decir. Si yo se lo digo, no lo digo para enterarlo, sino para tener comunión con Él. Y esto de tener comunión con Él es debido a mi limitación, ¿verdad? Él siempre está conmigo, pero yo no estoy consciente muchas veces de eso. Y para relacionarme con alguien como ser humano necesito platicar. De otra manera no puede saber mi compañero lo que estoy pensando. Y el hecho de hacer esto mismo con Dios no es porque Dios necesite que le expreses lo que piensas por medio de palabras, sino que para mí esa es la manera de tener comunión con alguien y por eso lo hago, ¿ok? Entonces es muy importante entender esto, que nada de lo que haces, ni de lo que has hecho, ni de lo que harás puede ocultarse de Dios, ni siquiera lo que has pensado hacer. Vamos a un pasaje que nos habla claramente de esto, Ezequiel 11:5. Ezequiel 11:5, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar, así dice el Señor: ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto y yo conozco sus pensamientos. Ahora, nosotros estamos acostumbrados en nuestro trato unos con otros, entre humanos, en expresar lo que pensamos, y cuando somos niños conectamos directamente nuestra lengua al cerebro, ¿verdad? Lo que pensamos lo decimos, y por eso dicen: los niños siempre dicen la verdad. No es cierto, también son mentirosos. Pero más bien lo que se refiere es que los niños no son hipócritas, ¿verdad? No que siempre digan la verdad. Porque si siempre dicen la verdad, no hay cosa más pura que un niño. Falso, bíblicamente hablando es falso. Los niños no son hipócritas. En eso sí estoy de acuerdo, porque a cierta edad te dicen lo que piensan, ¿verdad?
según cómo te vea el niño, la pregunta que le pase por la mente, te la va a hacer, ¿verdad? Si no los visites, ¿por qué no has venido? Te lo va a decir directamente, ¿verdad? Y si fuiste y engordaste, te va a decir, ¿por qué estás tan gordo? Si te pintaste el pelo, ¿por qué te lo pintaste? O sea, preguntas que alguien ya más grande filtra, ¿verdad? Lo piensas y lo filtras y dices, esto no lo pregunto. Le puedo decir por qué no has venido, pero no le puedo decir por qué estás tan gordo, ¿verdad? Empiezas a filtrar las cosas por la armonía, ¿verdad? A veces simplemente por pura hipocresía, no le quieres decir lo que piensa. Te cae bien gordo y como quiera, ay, ¿cómo has estado? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y honestamente ni te interesa saber cómo se siente, ¿verdad? Es más, disfrutaste el tiempo que no lo viste. Pero eso no lo puedes hacer con Dios, ¿verdad? Por eso, volviendo al tema de la oración, es muy importante que entiendas que Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que piensas. Así que cuando tú vas a hablar y decirle, Dios, te doy gracias por esto, y realmente no piensas eso, no puedes pensar que te la creyó. No puedes decir, soy una persona agradecida porque cuando oro le digo que estoy agradecido. Eso no cuenta para Dios porque sabe que es falso, ¿verdad? Sus palabras pueden hablar de Dios, pero su corazón, su mente está apartado de Él. Entonces, por eso Jesús decía que cuando ores, no seas como los hipócritas que hacen largas oraciones pensando que así los va a escuchar Dios, o que oran con las manos levantadas en las plazas para que todos los vean. En cierta forma nos convencemos de que si expresamos físicamente alguna especie de santidad virtual que no tienes, pero que quieres aparentar, logras engañar a la gente, pero de manera extraña pensamos que podemos convencer a Dios. Cuando le decimos, por ejemplo, Señor, ahora sí me voy a portar bien, ¿tú crees que Dios te la cree? No, ¿verdad? Porque es imposible que lo que digas con tu boca y que no tienes ni la intención a veces, ni en tu pensamiento, y tú no puedes ver el futuro, es imposible que Dios caiga en una mentira, porque Él sabe perfectamente lo que estás pensando. Así que es una terrible noticia para el hombre natural, terrible, porque no hay forma en que te puedas excusar, no hay forma en que puedas ocultar algo de lo que has hecho. Si tú fueras a juicio y te tienen que demostrar que eres culpable porque se presume que eres inocente, pues puedes decir y negar todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero ante Dios no. Por eso, cuando el cristiano que asegura que conoce a Dios deliberadamente le miente a sus hermanos, está cometiendo un pecado grave, porque pretende convencer a sus hermanos que tienen el Espíritu Santo que él está haciendo algo que Dios claramente sabe que no lo hizo o que no lo hace. Tenemos el caso de Ananías y Zafira, ¿cómo les fue? Tratando de convencer a toda una congregación enorme de muchísima gente, tratando de convencerlos que ellos eran tan nobles como Bernabé, que había donado un terreno para que el dinero de la venta del terreno se repartiera entre los pobres. Ananías y Zafira pretenden hacer lo mismo. Pedro el Espíritu Santo le instruye a Pedro y revela la mentira de Ananías y Zafira. Y Dios no nada más quiere que quede entre Pedro y ellos, sino que toda la congregación se dé cuenta de que Dios es omnisciente, que no lo puedes engañar. Ahora, el caso de Ananías y Zafira fue un caso de juicio inmediato de parte de Dios. Otros que pretenden hacer eso les tienen mucha paciencia, ¿verdad? Y de eso nos deberíamos alegrar todos, porque mentiras todos decimos. Y si hubiese sido un juicio inmediato como el de Ananías y Zafira, nadie permanecería con vida. Pero vamos a Salmos 98, dado que Dios es omnisciente, dice, ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Son secretos para nosotros porque pensamos que nadie los ve, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, pero no desde la perspectiva de Dios. Es decir, tal parece que ningún humano vio a Caín matando a Abel, pero Dios lo supo. Sara se rió en sí misma de incredulidad cuando oyó que Dios le daría un hijo y Dios lo supo.
Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, bajo su tienda de campaña, y Dios lo supo y lo exhibió. David se tomó mucho trabajo en esconder toda su iniquidad, pero Dios la descubrió enviándole al profeta Natán, diciéndole, tú eres ese hombre. Este asunto trae graves consecuencias para todo el género humano, porque el día en el que seamos juzgados, Apocalipsis dice claramente que se abrirán los libros y se juzgarán de acuerdo a lo que está escrito en los libros, todas tus obras. Eso implica la omnisciencia de Dios. Él sabe todo, entonces cuando llegues a comparecer ante Él y eres un hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, se te va a pedir cuentas de absolutamente todo lo que hiciste en toda tu vida. Y las personas que aseguran que son buenas personas, porque no roban o no matan, pero quebrantan muchas otras cosas de los mandamientos de Dios, escapa a su memoria todo lo malo que han hecho. Y si tú le preguntas, ¿eres una buena persona o una mala? Prácticamente todos te van a decir que son buenas personas. Porque muchas de las cosas malas que han hecho han decidido olvidarlas. Pero, ¿Dios puede decidir olvidar algo? Por ahí salió una pregunta en la clase pasada, ¿verdad? Que Dios decide no saber algo. ¿Cómo puede decidir no saber? Es decir, que Dios puede dejar de ser omnisciente. No, porque si deja de ser omnisciente ya no es Dios, ¿verdad? Nosotros sí podemos voluntariamente o involuntariamente olvidar las cosas. No me acuerdo y raramente no nos acordamos de lo malo que hemos hecho, ¿verdad? Pero sí de lo malo que nos han hecho. Somos selectivos. Cuando la Biblia dice que Dios se olvida de nuestros pecados, otra vez es lenguaje antropomórfico. Es imposible que los olvide. Pero es una forma de decir, de forma que entendamos, que no te los va a echar en cara. No te va a juzgar conforme a ese pecado, sino que ha decidido tratarte como si no hubieses pecado. Y algunos explican, para tratar de simplificarlo, que te ve a través del filtro de Cristo. En lugar de ver tu maldad, ve la justicia que Jesús obtuvo y que te fue dada a ti. Así que Él decide no juzgarte en base a ese pecado, pero eso no implica que se le olvidó lo que hiciste, ¿verdad? Ahora eso es importante entenderlo, porque cuando nosotros tenemos conflictos entre nosotros, se nos ha llamado a perdonar y debemos de hacer como si olvidásemos el pecado. Y hay pecados que podemos olvidar que se hacen en nuestra contra, pero hay otros que definitivamente nunca vas a poder olvidar. Pero el hecho de que no se te olvide no significa que no perdonaste, ¿verdad? Sino que a pesar de que tienes eso en la memoria, decides tratarlo como si no lo hubiese hecho. Esa es la forma bíblica de proceder. Decidimos amar a pesar de la ofensa. No se tiene que borrar la ofensa, porque luego algunos dicen, cristianos, ¿todavía te acuerdas de eso? Entonces no me has perdonado. Oye, claro que no. No se trata de que voy a tener lagunas mentales cada vez que me hiciste algo. Dios no va a hacer que se borre de mi mente. Y menos si fue algo que me dolió mucho, no se me va a olvidar. Pero el hecho de que no se me olvide no significa que no he perdonado. Dios hace lo mismo. Dios no se le va a olvidar nunca lo que hiciste. Todas tus iniquidades las tiene presentes, pero decide tratarte como si nunca las hubieras cometido. Y eso nos lleva a otro atributo que veremos después en cuanto a su misericordia. Pero bueno, entonces, para el hombre natural es malísimo que además de que es inmutable, es decir, siempre va a ser santo y justo, nunca se le olvida nada aparte, ¿verdad? No hay forma que puedas escapar de su juicio. Para el hombre natural eso es horrible, pero para el hombre nacido de nuevo, el hecho de que Dios sea omnisciente es algo que nos debe llenar de consuelo. Sabemos que es omnisciente, pero en lugar de pensar, entonces, ¿para qué oro?, debe de llevarnos a una mayor comprensión en la forma en que nos relacionamos con Dios. Porque si Dios lo sabe todo, Él sabe el deseo de mi corazón, el interno que yo tengo, lo que realmente anhelo. Y a veces somos torpes al orar y expresar lo que creemos. A veces no lo decimos como debiésemos decirlo, o es imposible expresarlo, lo que tenemos adentro. Pero si Él es omnisciente y sabe lo que voy a decir aún antes de que lo diga, entonces mis palabras o la forma en que lo dije no puede estropear mi oración. ¿Me explico? Es imposible que por una mala formulación de tu oración Dios te diga, así no vale, porque pues yo te entendí otra cosa, ¿verdad?
Dios no se va a guiar en base a lo que le pediste para hacer conforme a lo que le dijiste, porque siendo falibles como somos, podemos decir cosas que no son lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Y de hecho es un enorme consuelo, porque cuando yo le estoy pidiendo algo que no necesito, Dios sabe bien lo que necesito y va a ignorar mi petición superficial y me va a dar lo que realmente necesito y lo que Él realmente sabe que yo anhelo, si es conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, aquellos que dicen que cuando ores debe ser específico para que Dios te lo dé, es una enorme falta de conocimiento de la omnisciencia de Dios. No puede ser que Dios descarte una oración por las cosas que dijiste cuando Él sabe exactamente lo que piensas, lo que sientes y lo que querías decir. Ahora, otros van al punto de decir que tienes que llamarlo por un cierto nombre en particular. Dice, ¿cómo que Jesús? Ese no es el nombre de Dios. Yeshua, Yehoshua, y quién sabe qué otras cosas. Y si no, no te oye. Es otra vez, qué absurdo. Y lo peor es que los cristianos piensan, ándale, esa no me la sabía. Y le empiezan a publicar en Facebook y a decirle a todo mundo, porque esa es la explicación por la cual no se le cumplió nada lo que dijeron en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús no es el verdadero. ¿Verdad? Y antes de que se expresara o se manifestara el nombre Yeshua, o como quieras pronunciarlo, ¿cómo se le decía? Es impronunciable su nombre, ¿verdad? Y de hecho, como no lo puedes pronunciar, se le llama de otra forma, el Señor, Adonai, Hashem, etcétera, etcétera. Agar dijo, es el Dios que me ve. Por ahí dices, es el Dios que sana, el Dios que provee. El punto es que Dios conoce lo que sientes y lo que piensas, y aunque a la hora de decirlo no haya estado correctamente formulado, eso no implica que se echa a perder tu oración, porque Dios sabe exactamente lo que querías y por qué querías decirlo. De hecho, eso es lo mejor del asunto, porque si yo pido algo incorrecto, no me lo va a dar, porque sabe Él perfectamente que no es eso lo que necesito, a pesar de que yo estoy aferrado a que eso es lo que quiero. Y me ignora, y le agradezco que me ignore todas las veces que le he pedido cosas que no van de acuerdo a su voluntad, que no es lo que realmente yo anhelo o necesito. Entonces, su omnisciencia, en lugar de preocupar a los hijos de Dios, nos da consuelo, porque gracias a eso somos libres de nosotros mismos en ese aspecto al orar. Ahora, vamos a palabras del salmista. Salmos 139, que leímos primero del 1 al 6, ahora vamos a leer del 23 al 24. Fíjate cómo se expresa el salmista partiendo de su omnisciencia. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Fíjate, él confía en la omnisciencia de Dios y le pide que vea lo que es imposible de ver para él mismo. Y si encuentra maldad en él, ¿qué es lo que le pide? Guíame por el camino eterno, es decir, disciplíname. ¿Verdad? Entonces, en lugar de aterrarnos la idea de que Él conoce todo lo que he hecho, me aferro a eso de su omnisciencia y le digo, ya que me has elegido como hijo y que a mí se me escapan muchas de las cosas malas que he hecho, de manera que es imposible que yo trate de corregirlas porque ni siquiera me acuerdo o ni siquiera soy consciente, tú que todo lo ves, disciplíname de acuerdo a lo que estoy haciendo. Así que no es algo que cause terror, sino algo que sabemos que Dios va a usar a nuestro favor, porque Él ha dicho que a sus hijos los disciplina y los azota. Entonces, en lugar de decir, Dios, ya perdóname, ya, no me hagas nada, ya no lo voy a hacer, lo cual es absurdo, que no puedes dejar de pecar, ¿verdad? El salmista lo hace al revés, en lugar de decir, no, Señor, ya no, ahora sí ya te juro que voy a portarme bien, dice, bueno, examíname tú que todo lo ves, ve mi corazón y si hay algo mal en mí, corrígeme. ¿Me explico? Este tipo de oración, ¿quién la hace? Si están tratando de convencer a Dios de que les dé lo que ellos piden, ¿cuándo vas a orar así? Nunca. ¿Cuándo podría decir, a ver, vengan todos los que no son cristianos, vengan y digámosle a Dios, Señor, disciplíname por todo lo malo que hago? ¿Quién va a querer orar a Dios así? Nadie.
Solo aquel que se sabe pecador, malvado, pervertido, que puede confiar en Dios, que es inmutable como lo vimos. Y si Él me eligió, nada va a cambiar esa elección. Y si Él me eligió y eso no va a cambiar, Él me va a llevar al buen término que prometió. Así que lo mejor que puedo hacer es pedirle que me libre de mí mismo, ya que no está en juego mi salvación, porque Él es inmutable. Lo que yo debo de enfocarme es en la santidad, y es precisamente la oración del salmista. Examíname, checa todo lo que está mal en mí, todo lo que está en mí, en la profundidad de mi ser, y corrígelo para ser santo como tú quieres que sea santo. Esta oración identificaría a un verdadero cristiano que se conoce, que aún no vemos la doctrina del pecado y todo eso en cuanto al hombre, pero que conoce a Dios principalmente. Ahora, Dios sabe todo lo malo que he hecho, ¿verdad? Aún así me ama. Pero ¿Dios sabe todos los pecados que voy a cometer? Esta pregunta es muy importante porque algunos dicen que Dios te entregó la salvación, la tienes hasta ahorita, pero de ti depende lo que va a pasar. De manera que cuando Cristo murió en la cruz, dijo, Señor, hasta aquí, nada más. Se perdonan los pecados hasta aquí, hasta que conocieron de Cristo. Ya de ahí para adelante que se les arreglen ellos solos. ¿Verdad? Bueno, vamos a 1 de Samuel 23:11. 1 de Samuel 23:11 dice, ¿me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí, vendrá, le respondió el Señor. Ok, fíjate que Dios tiene conocimiento del futuro, ¿verdad? Isaías 42, 8 al 9. Isaías 42, 8 al 9. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Así que es claro que Dios conoce el futuro. Y si Dios conoce el futuro y me conoce a mí en su totalidad, sabe perfectamente todos los pecados que yo aún no sé que voy a cometer. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios provee salvación para el género humano, la hizo de forma limitada en el sentido de que hasta cierto punto tus pecados están protegidos o amparados. Y de ahí para adelante es bronca tuya, ninguno se salvaría si eso fuese así. Así que Dios sabe todos los pecados que he cometido desde antes de que yo naciera. Y en este punto, si yo oro y le digo, Dios, perdóname por todo lo que he cometido, Dios sabe todo lo que he cometido, lo que estoy cometiendo y lo que voy a cometer. Pero esto genera confusión porque si Dios conoce lo que voy a hacer, y vamos a este otro pasaje, Mateo 11, 20 al 24, solo para agregarle un aspecto más de este conocimiento futuro. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero yo les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, éste habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Aquí hay varios datos importantísimos. Número 1, es un hecho que el castigo eterno va a ser gradual, ¿verdad? No todo es el mismo, ¿cierto? Unos van a ser más castigados que otros. Entonces, todos van al lago de fuego, pero no todos van a sufrir la misma condena. Todos van a sufrir eternamente, pero no todos la misma condena, ¿verdad? Es gradual al grado de pecado. Es cierto que pecado es pecado, pero si Dios es justo, aunque todavía no estudiamos el atributo de justicia, si Dios es justo no va a castigar igual a quien pecó más que al que pecó menos, pero de que pecó, pecó. Así que nos dice aquí, en un aspecto del futuro, a ti te va a ir más mal que en Sodoma, porque si allá se hubiese hecho
algo que no se hizo, ¿verdad? Si allá se hubiese hecho, esto hubiera pasado. O sea, tiene Dios el conocimiento de lo que va a pasar y de lo que pudo haber pasado en ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, Dios tiene tal conocimiento y tal profundidad de conocimiento que sabe lo que ha sido, lo que es, lo que será y lo que hubiese sido en determinadas circunstancias. Ahora, si Dios conoce mis pecados pasados, presentes y futuros, el hecho de que Dios vea el futuro significa que las cosas van a pasar porque Él vio cómo serían. Es decir, cuando hablamos del conocimiento de Dios del futuro, tenemos que preguntarnos cómo lo obtuvo, ¿verdad? Porque si Dios te dijera, mira, mañana vas a hacer esto, tendríamos que pensar, ¿cómo supo? Es decir, si Dios ya dijo que lo voy a hacer, es porque Él fue al futuro, vio que lo iba a hacer, regresó y me dijo, esto es lo que vas a hacer porque ya te vi haciéndolo. Checa bien esta forma de tratar de expresar el conocimiento del futuro de parte de Dios, porque de aquí se desprenden muchos intentos de doctrina o muchas doctrinas que tratan de explicar predestinación y otras cosas, libre albedrío del hombre, partiendo de que Dios vio lo que harías para determinar lo que sucedería, partiendo de que Él tuvo que ver el futuro, o vio todas las condiciones que se hubiesen presentado y escogió una de ellas para que se hiciera. Si Dios es omnisciente antes de la creación, ¿verdad? Sus atributos están con Él siempre. Antes de la creación, Él es omnisciente, ¿verdad? Si ya sabe todo, ¿tuvo que esperar a crear las cosas o ver cómo las iba a crear para ver cómo me iba a comportar y entonces saber lo que yo iba a hacer? No, porque eso es contrario a la omnisciencia desde la eternidad. Porque si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver lo que hacías, antes de ver, no sabía, ¿verdad? Así que tuvo que aprender de ti. ¿Me entiendes? Es como si dijeran, mira, yo tengo un aparato que me deja ver el futuro y me dicen, oye, ¿qué voy a estar haciendo de aquí a 10 años? Ahorita te digo, ¿verdad? Veo mi dispositivo, te veo, vas a estar haciendo esto y esto. ¿Ya ves que todo lo sé? Pues claro que no. ¿Cómo que todo lo sabes? Si antes de que te fijaras, no sabías, ¿verdad? Si la omnisciencia ha estado con Dios en la eternidad, es imposible que requiera ver lo que la creación va a hacer para poder saber lo que va a pasar. Es decir, como lo dijimos al principio, su omnisciencia es independiente de la creación. No depende de lo que la creación haga o de cómo se comporte para saberlo. Ojo, porque cuando nuestros amigos cristianos tratan de explicar la predestinación, ese es el argumento que utilizan. Dios vio lo que iba a pasar y entonces vio que tú ibas a elegir a Dios y entonces te escribió en el libro de la vida. Y aseguran que Dios, a pesar de eso, es omnisciente, pero eso ya es contradictorio, porque tuvo que ver lo que harías en lugar de saberlo de forma independiente. Pero ¿cómo podemos entender que Dios sabe algo aún antes de hacerte? Dice la Biblia que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que nacieran. Antes de que hicieran algo bueno o algo malo, ya los había amado. ¿Cómo le hizo? Muchos dicen, pues porque vio pues, que Esaú iba a vender su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Pero ese acto de desprecio de parte de Esaú fue visualizado por Dios y entonces por eso eligió a Jacob, o todo eso que sucedió partió de Dios. ¿Y cómo entendemos esa parte? Es decir, si Dios sabe el futuro, no lo sabe por algo ajeno a Él, porque no había nada. No lo sabe por algo externo a Él, porque Él es todo lo que había. Así que Dios conoce el futuro porque Él determinó que así fuera.
Pero el hecho de que Él sepa que yo voy a pecar mañana, ¿significa que Él me hace pecar? Claro que no. Tú sabes que mañana va a salir el sol desde nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Tú provocaste que el sol saliera? No, son cosas totalmente distintas. El hecho de que yo sepa algo de antemano, porque normalmente así es, eso no implica que yo lo estoy provocando. En la misma forma, yo no soy omnisciente como Dios, pero el hecho de que Dios sepa lo que vas a hacer no significa y no está directamente relacionado a que Él te va a hacer eso. Porque como ya te comenté, Dios no depende de lo que vas a hacer para determinarlo, sino que Él ha determinado lo que te va a dejar hacer. Y por eso lo sabe. Dios sabe cómo sería yo en determinada circunstancia, no porque hizo todas las combinaciones posibles para saber cómo me voy a portar, sino porque Él me hizo y me conoce y sabe cómo soy en determinadas circunstancias. Parte de que Él decidió hacerme así. ¿No dice el apóstol Pablo que Dios hizo vasijas de honra y de deshonra? ¿Verdad? Si no, tendría que decir la Biblia que Dios fijó en el futuro y dijo, esta va a ser de honra y esta de deshonra. No es lo que dice. Dios, como alfarero, tiene el derecho de hacer lo que le plazca. Hizo unas para honra y otras para deshonra. Dice, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios por lo que hizo? No puedes cuestionarle. Fíjate los argumentos que utiliza Pablo. Si no, Pablo decía, pero no, espérate, no te vayas, no te adelantes. Dios no hizo que tú fueras así, Él vio que tú ibas a ser así. Y tratan de defender a Dios, tratan de excusarlo, pero no necesita que lo defiendas, porque si Él es el dueño de todo, porque Él hizo todo, Él puede hacer lo que Él quiere, y más adelante vamos a estudiar la soberanía. Así que tratando de excusar un acto soberano de Dios, pretenden que nos creamos que Dios tuvo que aprender de ti para saber qué iba a hacer contigo. Ya no sería omnisciente si pasa eso. ¿Me explico? Entonces, si Dios es omnisciente desde la eternidad, es independiente de lo que la creación hace. Todo lo que pasa en la creación, claramente la Biblia dice, pasa porque Dios así lo permitió o así lo ordenó. Lo bueno, lo malo, la calamidad, todo eso pasa porque así Dios lo dijo, no porque fue la mejor o la única opción que tuvo. Algunos tratan de explicar las libres decisiones de los hombres, que lo veremos más adelante en la soberanía, y la forma en la que Dios toma decisiones, porque te adelanto un poco. Si tú eres totalmente libre de hacer lo que tú quieras, es decir, hoy yo, desde este punto de vista, puedo decidir hacer lo que quiera independientemente de la vida que he llevado. Por ejemplo, si yo siempre fui una persona totalmente insegura de mí misma y no me gustaba hablar, hoy puedo decidir ser una persona segura porque soy libre. Y ya, libre soy, voy a cantar y no importa todo lo que he vivido ni todos los traumas que tengo, yo soy libre para hacer lo que se me pegue en gana, ¿verdad? Así que si tú eres auténticamente libre para hacer lo que tú quieras, ¿es posible que Dios sea omnisciente? ¿Cómo puedes saber lo que tú libremente vas a hacer, ya que no hay nada que te lleve a tomar una decisión, sino que tú decidiste lo que quisiste decidir cuando quisiste? Indistintamente de tu carácter, tu pasado, tu familia, tu contexto, lo que sea. Yo decido lo que quiero y si tú decides exactamente todo lo que tú quieras, es imposible que Dios sepa lo que vas a decidir. Fíjate bien, dicen algunos, Dios hizo todas las combinaciones posibles en el mundo con todas las personas en distintos momentos del tiempo. A mí me llevó ahí como si fuera Adán y dijo, no, este Hernán no se va a equivocar, así que no voy a poner a otro. Y tuvo que hacer todas las combinaciones, Hernán aquí, Hernán allá, y Hernán con Pablo, no, lo van a correr, bueno, Hernán allá, y discípulo de Jesús Hernán, no, pues no la va a llegar. Y empezó a cambiar, hasta que dijo, este queda bien aquí. Y luego buscó otro, y este está bien aquí, y buscó todos. Pero como él es tan poderoso, pues organizó todas las formas y dijo, esta me gusta, pero se van a salvar bien poquitos. Otra vez, y empezó a hacer combinaciones, dijo, en esta se salvan más. Esta me agrada más. Y dijo, esta es la que voy a hacer. Y dijo Dios, sea la luz. Pero primero, según ellos, tuvo todo ese plan. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema con esa idea? Que todas esas combinaciones las hizo Dios para conocer cuáles eran sus alternativas y cuál era la mejor opción. No es algo que Él decidió,
Es un experimento de combinaciones que hizo hasta que escogió la mejor. En todas sus iteraciones tuvo que aprender. Esta sí, esta no, 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 esta es la mejor. Oye, entonces, ¿por qué no salvó a todos? Pues porque no se podía. Esta combinación que Dios hizo es la que más número de gente salvaba. Y dicen literalmente, Dios hizo lo mejor que pudo. ¿Qué logran con eso? Sacarle la vuelta a que Dios hizo vasijas para deshonra. Dice, ¿cómo pudo haber hecho Dios eso? ¿No dijo Jesús que Judas nació para perderse? Dicen, oye, eso es malvado, ¿no crees? Pobre Judas. Dice que no puede ser eso. Lo que pasa es que en la mejor número, o sea, si Judas se salvaba, muchos otros no se iban a salvar. Y era una opción inferior porque no se salvaban tantos. Así que ni modo, sacrifiqué a Judas para salvar a los más. Pero hasta ahí, hice mi mejor esfuerzo. Eso en nada tiene que ver con lo que estamos viendo de la omnisciencia, ¿verdad? Porque si es un atributo que tiene desde antes de la creación, es totalmente independiente de todas las combinaciones que puede hacer para ver cómo te comportas. ¿Me explico? Es decir, imagínate, ahorita ya hay computadoras para jugar ajedrez, ¿verdad? Y tienen todas las combinaciones posibles en los tableros. Conocen todos los movimientos que se puedan haber hecho, todos los que podrías hacer, ¿verdad? Y si la pones a competir contra un humano, la computadora dice, pues le lleva mucha ventaja porque tiene todas las posibles combinaciones, tal como estos amigos molinistas piensan en cuanto a Dios. Tiene todas las combinaciones posibles. Ok. Si tú te sientes a jugar contra la máquina y dices, ¿qué posibilidades tengo de ganarle ya que la máquina sabe todas las combinaciones posibles que voy a hacer? ¿Es omnisciente la máquina en cuanto al ajedrez? ¿Sí o no? Aparentemente sí, ¿verdad? Pero si yo me siento a jugar con la máquina y muevo la primera pieza, ¿sabe la máquina cuál es la pieza que sigue a mover? No, no es omnisciente en el ajedrez, no sabe qué voy a hacer, ¿verdad? Si fijas, como el hecho de que Dios haya hecho todas las posibles combinaciones y realmente yo decido qué hago, es totalmente independiente que sepa todas las combinaciones y lo que sea. Si yo realmente decido la que muevo, Dios va a aprender de mí hasta que la mueva. Y eso ya no va de acuerdo a la omnisciencia. Y nuestros amigos arminianos son los que dicen que pues Dios fue al futuro, a volver al futuro. O sea, pero al revés, ¿verdad? Se fue allá, dijo, a ver, Hernán, palomita. Y luego se chicó en otro, no, este va a terminar muy mal, tachita. Ahí no le meten combinaciones ni nada, nomás fueron y ver. Una sola forma de ser, todo lo que iba a pasar, Dios vio y escogió. Dijo, oye, ¿qué va a pasar cuando mande a Jesús a la tierra? Vamos a ver. Se pone, lo van a matar. Y bien feo. Bueno, pero yo los amo. Ni modo, Jesús. Es la única. La Biblia dice que es al revés, que Jesús fue crucificado de acuerdo al determinado propósito de Dios. Dice, si es que fue su propósito, porque cuando fue y vio cómo iba a estar el asunto, dijo, así va a ser. Dice, no puede ser que sea ordenado anterior y al mismo tiempo digas que fue y vio y luego se regresó para ordenarlo. Si fue y vio y eso sucedió, entonces no lo ordenó. ¿Me explico? No interfirió, él tuvo que ver el resultado para decir, ahora sí lo ordenó, no estás ordenando nada, simplemente estás declarando lo que ya viste que sucedió y que es totalmente ajeno a lo que tú querías hacer. Por eso, todo lo que sucede en el mundo es porque Dios ha decidido que así fuera. Y si conoce todo lo que va a pasar en el futuro y todo lo que hubiera pasado es porque Él te hizo. Él sabe todas las circunstancias que pudieses enfrentar y como Él te hizo, sabe perfectamente cómo vas a reaccionar. No aprendió de ti, sino que así te hizo Él. ¿Me explico? ¿Dios sabía que Adán iba a pecar? Sí. ¿Y cómo lo sabía? Pues porque Él hizo a Adán, no porque fue al futuro y vio que Adán pecaba. ¿Me explico? A eso nos referimos con que es independiente de la creación su omnisciencia. No depende de lo que ellos hagan, sino que las cosas que suceden es porque Él así lo dispuso. Ahora, eso nos va a llevar a otra pregunta. ¿Dios dispuso que yo pecara? ¿Sí o no?
¿Dios me hace pecar entonces? Eso lo responderemos cuando analicemos la soberanía de Dios. Pero pasemos a una pregunta aparentemente difícil. Si ya definimos que la omnisciencia implica que Dios lo sabe todo, surge una pregunta. Si Dios sabe todo, ¿sabe Dios qué se siente pecar? Si Dios es omnisciente, ¿sabe Dios qué se siente ser malo? ¿Qué responde? ¿Sí o no? Si Dios lo sabe todo, tendrías que decir que sí, ¿verdad? Dice, sí, Dios sabe qué se siente ser malo. Si Dios sabe qué se siente ser malo, entonces ya no es bueno. Y si ya no es bueno, entonces el atributo de la bondad ya no está en Él, ya no es Dios. Dice, no, entonces no sabe. Bueno, y si no sabe, entonces no es omnisciente, porque no sabe todo. ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos esto? Se supone que ya lo vimos y ya deberías de poder responderlo. Pero este ejercicio es para que pongas a ejercitar lo que ya estuvimos viendo, porque lo primero que definimos en cuanto a la omnisciencia nos da la respuesta a esto. Vamos a leerlo. Dios sabe todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Ojo, Dios sabe todo lo posible, ¿verdad? Dijimos primero. Ahora, si Dios es bueno, ¿puede que Él peque? No, ¿verdad? Entonces, ¿es posible que Dios sepa qué es pecar si Él no puede pecar? Pues no. Entonces no lo sabe. No lo sabe. Entonces no es omnisciente. Espérame. No dijimos que sabía todo, sino todo lo posible, todo lo real. ¿Sería posible que fuese real, que Dios haga lo malo y sepa lo que se siente? No. Por eso eso es una pregunta ilógica. Es como decir, ¿existe un triángulo cuadrado? No, si es triángulo no puede ser cuadrado. Y si es cuadrado no puede ser triángulo. Es una pregunta ilógica. No, eso no puede ser verdad. Por eso en cuanto a la definición de omnisciencia es todo lo posible. Es imposible que haya un triángulo cuadrado. Es imposible que haya un soltero casado. ¿Verdad? Dicen, oye, pero estás tratando de probar una negación. Es imposible que haya eso. Y es muy de moda que te digan que es imposible probar un negativo, ¿verdad? Es imposible probar que no existe algo. No es cierto. Porque yo te puedo probar ahorita en este instante que no hay ningún tiranosaurio rex entre nosotros. ¿Verdad? Sí puedo probar un negativo. Puedo probar que no hay ningún presidente de la República entre nosotros en este instante. Y lo podemos probar. Búscalo a ver si lo encuentras. No va a estar, se puede probar. Entonces, cuando hablamos, Dios sabe todo lo posible, descartas la idea de que Él sepa algo imposible, que no va de acuerdo a su naturaleza, que no va de acuerdo a lo que Él hizo. Si tú me hablas de que Dios peque, eso no existe en el universo ni en nada de lo que pudiese crearse. Dios no sería Dios si Él peca. Por eso esa pregunta no tiene sentido. Y el hecho de que contestes que no, eso no hace a Dios inferior. No le quita el atributo de omnisciencia, porque al contrario, si partimos de que Dios, cuando vimos la seidad, dijimos que Dios tiene que ser perfecto. Si Él peca para saber lo que se siente, ya no es perfecto. ¿Me explico? Así que el hecho de que no sepa qué se siente pecar no lo hace inferior, sino superior, porque Él nunca peca. No voy a decir, ay, no es omnisciente. No, espérame. Claro que en ese aspecto y en ese tipo de conocimiento, que es imposible que exista, es imposible que se pueda presentar, es ilógico ante quién es Dios, eso que no puede saber implica que es perfecto. ¿Me explico? Ahora, ¿puede entendernos Dios entonces cuando pecamos? Si Dios no sabe lo que se siente pecar, ¿te entiende?
Ahora pregunto, ¿Dios sabe qué siente el pecador? Sí. Eso sí lo sabe. Sabe que se angustia. Sabe que sufre. Sabe que experimenta dolor. Ahora, ¿Él sabe qué se siente pecar? No. Pero eso no implica que no sabe lo que siente el pecador. ¿Me explico? Es un hecho que un pecador sufre, ¿sí o no? Eso es algo real. Eso es algo que existe. Eso Dios lo sabe. Es muy distinto decir Dios sabe qué se siente pecar a decir Dios sabe qué siente el que peca. Cuando el salmista dice, mi pecado me corroe hasta los huesos, ¿no sabía eso ya Dios? Sí, pero Dios no sabe qué se siente que te corran los huesos por pecar, ¿verdad? Y no necesita saberlo, es imposible que lo sepa, pero Él sabe cómo me siento, porque realmente me siento así. Y aún antes de que lo diga, así me siento. Y dice, no, espérate, ¿qué tal si lo experimentó en carne propia? Jesús nunca pecó. Dios experimentó la lujuria. La lujuria es pecado y Jesús no pecó. Jesús no pudo ser lujurioso porque no pecó. ¿Verdad? Entonces algunos tratan de decir, Dios sí sabe porque en la humanidad de Jesús aprendió todo eso. No es cierto. Jesús nunca pecó, pero fue tentado, pero no pecó. ¿Verdad? No había concupiscencia en él. Uno peca cuando es arrastrado de su propia concupiscencia. No había concupiscencia en Jesús. Así que este tipo de preguntas son muy comunes por nuestros amigos ateos y que tratan de poner en jaque a los creyentes haciendo preguntas ilógicas. Y hay que saber responder, eso no tiene sentido. ¿Cómo no? Es lo mismo que me preguntaras si hay triángulos cuadrados. No tiene sentido tu pregunta. Tienes que conocer a Dios, cuál es la definición de Dios, para que ahora sí puedas tratar de atacarle a alguno de sus atributos. Pero no puedes inventarte tu Dios y luego tratar de hacerte quedar mal por el Dios que Él se inventó, ¿verdad? Él se inventó un Dios que sí puede pecar y que no, como no sabe que peca, entonces no es Dios. Ese es el que Él se inventó, ese no es el que la Biblia dice. Si vamos a estar discutiendo sobre Dios, asegúrate de poner la base del Dios bíblico, porque si no, nunca se van a entender. Él se va a ir bien contento pensando en que te avergonzó y te dejó sin palabras, ni siquiera entiende cuál es la definición de Dios y el atributo de su omnisciencia. Por eso hay que ponerlo en claro. Y una vez lo pones en claro, ahora sí le explicas de qué se trata la omnisciencia y él se va a dar cuenta de lo absurdo de su pregunta. Y si aún así sigue molestando, entonces ya no discutes con él. Los proverbios dicen que no discutes con un necio, ¿verdad? Y si alguien ya se le dio razones lógicas y congruentes de por qué está mal y decide negarlas, es un necio. Y por más que te quieras ahí, lo voy a convencer y le voy a dar mis argumentos, no discutas con un necio. ¿Me explico? Por eso la primera pregunta que tienes que hacer, y eso lo aprendí de una táctica que se llama Columbo, dicen, primero debes de preguntar que si le demostraras de forma lógica y congruente que hay un Dios, ¿se haría cristiano? Y depende de lo que te contestes lo que vas a hacer. Y te dice que no, ¿qué esperas ganar cuando empieces a discutir con él? Porque si le demuestras de forma lógica y congruente que Dios es omnisciente, pero él aún así no lo va a reconocer, no pierdas tu tiempo. ¿Verdad? Pues dice, mira, si me demuestras que realmente hay razones lógicas y congruentes, voy a considerar el cristianismo. Entonces te pones a hablar con él en base a argumentos lógicos y congruentes. Pero si no, no pierdas tu tiempo, ¿verdad? La gran mayoría de las discusiones que yo leo en internet no son ni lógicas ni congruentes. Y ninguno de los dos está buscando la verdad. Están buscando tener la razón y humillar al contrincante. Y bíblicamente hablando, eres igual de necio si te pones a discutir con esos necios. Tenemos que ser sabios y seleccionar los momentos en los que tratamos de convencer por medio de evidencias y argumentos, aunque nosotros no tenemos la capacidad para cambiar el corazón de las personas, sí podemos al menos dejar una piedra en el zapato, una duda que les haga cuestionarse lo que ellos sabían. Porque si alguien viene preguntándote, no, que entonces Dios no es omnisciente por esto,
Y tú le dices, a ver, ¿te interesa saber? Te lo explico. Y si te lo explico y tiene sentido, ¿vas a analizarlo? Sí, órale. Mira, la omnisciencia es así. Todo lo posible, todo lo real, todo aquello que es conforme a la naturaleza de Dios. Si tú preguntas si Dios haría algo que no corresponde a Dios, es absurdo. Y Él debería decirte, ah, ya entendí. Como quiera puede ser que no le guste, pero de perdido ya no voy a usar esa pregunta. Tendrá que buscarse otras. ¿Me explico? Y si aún así trata de burlarse y hacerte pensar que eres menos y que no pierdas el tiempo con esa gente, ¿verdad? No te enganches. No vale la pena. Así que en cuanto a la omnisciencia, recordemos, Dios sabe lo que sienten los pecadores, pero Él no siente, no sabe qué se siente pecar. ¿Me explico? Pero si te preguntara, ¿Dios sabe qué se siente sufrir? ¿Qué me dirías? ¿Y Jesús? Que no fue por su obediencia o no fue que por su sufrimiento aprendió la obediencia? Eso es un término distinto. ¿Jesús sabe lo que se siente ser tratado con injusticia? Sí, ¿verdad? Porque así fue tratado. Jesús es Dios. En su naturaleza humana sabe lo que eso es. Pero no sabe que se siente pecar porque Él nunca pecó. ¿Me explico? Entonces, en cuanto a la omnisciencia, recordemos que Dios lo sabe todo. Y por todo nos referimos a todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas pasadas, presentes, futuras, todo lo que sucedería en determinadas circunstancias. La omnisciencia de Dios es infinita, infalible e independiente de la creación. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ya Dios sabe lo que vamos a orar, ¿verdad? Como quiera lo vamos a hacer porque es bueno para nosotros. Es un mandamiento aparte, orar sin cesar. Lo hacemos por nuestro bien, no porque Dios lo necesite. El pensamiento pagano implicaba que los dioses en cierta forma se fortalecían con las oraciones. Y si no oraban a Él, pues el Dios se debilitaba. Eso no pasa en la Biblia, ¿verdad? Si Dios es inmutable y es perfecto y tiene la aceidad que hablamos, Dios no necesita nada. Y si no oras tú, Dios no está sufriendo porque no oraste o sintiendo que te le haces falta, como muchos aseguran. No, el que se está metiendo en problemas eres tú, ¿verdad? Porque al momento en que dejas de orar, piensas o pensamos de alguna forma que Dios dejó de enterarse de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y como que al no orar, como que me despegué de Dios. Y lo dices, no, pero pues ya no, me da vergüenza orar otra vez porque qué hipócrita. ¿Cómo? Él ya sabe todo lo que piensas, aunque no se lo hayas dicho. Así que sea honesto y dile lo que piensas, ya lo sabe. No se lo ocultes. Y confiemos en que a pesar de nuestras incapacidades o dificultades que tenemos a la hora de expresar lo que deseamos, Él ya lo sabe a pesar de lo que dijimos. Así que vamos a orar para darle gracias. Gracias, Dios, porque ya sabes todo lo que vamos a decir. Gracias, Dios, porque no podemos mentirte. Tus hijos te amamos, Señor, y sabemos que tú lo sabes a pesar de que a veces pecamos. A veces nos angustia mucho saber, y a lo mejor tú no sientes que te amamos por nuestros errores, pero es imposible que tú no sepas algo. Por eso descansamos en ti, Señor, porque el apóstol Pablo dijo que lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Y eso que quiero hacer no lo hago, soy un miserable. Pero tú sabes perfectamente porque tú me hiciste. El salmista dijo que se hizo en mí todo aquello que habías escrito en tu libro. Yo fui formado en las entrañas de mi madre de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu designio. Señor, y a pesar de que muchas veces te hemos fallado,
Tú conoces nuestro corazón porque tú has puesto en nosotros la vida, tu Espíritu Santo. Gracias porque tú sabes lo que en nuestro interior sentimos. Sabes que queremos sujetarnos a ti, pero muchas veces no podemos, Señor. Permítenos descansar en que tú nos conoces. Cada vez que nos equivocamos, Señor, danos la confianza de venir a decírtelo porque tú ya lo sabías. Sabías que había pecado, sabes que voy a pecar y aún así decidiste amarme. A pesar de lo que yo soy, Señor. He fallado muchas veces y tú sabes que te voy a fallar más. Y aún así me elegiste, no por mí, no por mérito propio, sino para la gloria de tu nombre, Señor. Así que descansamos en tu omnisciencia. No sabemos cómo pedir lo que nos conviene, Señor, pero tú conoces nuestros anhelos, los más profundos. Padre, concédenos, Señor, estar conscientes todos los días de nuestras vidas que nunca nos podemos ocultar de ti. Señor, que el hecho de saber que siempre estamos ante ti nos confronte cuando queramos pecar, Señor. Nos confronte cuando nos sintamos solos para hacer lo malo. Nos confronte cuando nos sintamos a gusto, que pensamos que nadie nos ve. Señor, permítenos decir como Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él estaba consciente que siempre estaba delante de ti, Señor. Y perdónanos porque muchas veces delante de ti hemos decidido hacer lo malo y nos hemos rebelado a lo que sabemos que es bueno. Decidimos no hacerlo porque nos gusta más el pecado. Perdónanos, Padre, pero confiamos en tu inmutabilidad. Lo que tú dijiste así será, Señor, y me vas a disciplinar. Tú que me conoces perfectamente, Señor, cámbiame. Moldéame a la imagen de tu Hijo. Hazme como Jesús, Señor. Mira dentro de nosotros, en lo más profundo, y saca todo lo que no es tuyo, Padre. Sana todas las heridas que afecten nuestro comportamiento de forma negativa. Transforma nuestros deseos, Señor, de manera que obremos porque deseamos estar contigo. No para ganar el respeto o imagen para con los demás, Señor, porque es imposible que te engañemos. Por eso, Señor, cuando oremos, haznos consciente de tu enorme conocimiento, para que no tratemos de engañarte, para que no seamos hipócritas, sino que nos descubramos completamente tal y como somos, sabiendo que así nos has amado y nos amarás hasta que termines la buena obra que empezaste en nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Puede sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. No importa que sea la primera vez que vienes, puedes preguntar. ¿Alguien tiene una duda? Acá. Allá atrás hay uno más cerca. Buenas noches. Buenas noches. Al final de la descripción de omnisciencia, comentaste infinita, Infalible. infalible, y la última, ¿cuál era? Independiente. Perdón. Independiente. De la creación. Esa era mi duda. ¿No? Ok. Buenas noches. Pastor, ¿qué podemos pensar acerca de algunos pasajes o algunas partes de la Biblia donde pareciera mostrarnos a un Jesús que no sabía algunas cosas, como los pasajes en Génesis, ¿verdad? ¿Dónde estás, Adán? O la mujer que tenía el flujo de sangre que dice, pregunta, ¿a quién me ha tocado? Que pareciera ser como que si él no lo supiera. Ese tipo de pasajes, pastor, ¿qué podemos pensar? Bueno, ahí mencionaste dos casos, ¿verdad? En el caso de Jesús sabemos que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose semejante a los hombres. En su naturaleza divina no radica la omnisciencia, en su naturaleza humana, perdón, no radica la omnisciencia. La parte omnisciente, habíamos visto, puede transmitir información a la parte humana,
pero la parte humana no puede ser omnisciente. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? O el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en el cielo, está hablando desde su naturaleza humana. Sería muy importante entender qué pasa ahora en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Ahorita Jesús ya sabe todo o no. Desde su naturaleza humana terrenal, antes de la resurrección, era igual de limitado que nosotros. Lo que él sabía, él mismo dijo, no le he revelado mis palabras, sino lo que mi Padre me dio para decirles. Mis palabras no son mías, sino de mi Padre. De ahí, cuando él habla con omnisciencia o con información que viene de la omnisciencia, es claro que proviene del Padre. En su naturaleza humana está limitado. Ahora, cuando murió y resucitó y tiene un cuerpo glorificado, no nos dice la Biblia si la omnisciencia en el punto divino ya puede comunicarse totalmente con el cuerpo glorificado. Porque nosotros vamos a ser como Él con el cuerpo glorificado, pero en ninguna forma vamos a ser igual a Él. Siendo Él Dios con un cuerpo glorificado, pudiésemos pensar que es posible que ya no tenga esa limitante entre la naturaleza humana glorificada y su omnisciencia. Pero nosotros no vamos a ser omniscientes cuando tengamos un cuerpo glorificado. Sin embargo, como la Biblia no lo dice, no es más que especulación, ¿verdad? En ese aspecto. Cuando vimos la otra parte que tú mencionabas, cuando le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde están? O has comido del fruto que te pedí que no comieras, vemos que ahí la intención de Dios es provocar que el hombre confiese su pecado. Da pie a que Adán y Eva libremente digan que pecaron y ellos prefieren ocultarse y culpar a otro en lugar de reconocer su propio pecado. Entonces, la motivación de Dios al hacerle las preguntas, ¿dónde están? O si han comido del fruto prohibido, es darles la oportunidad de que confiesen, cosa que deciden no hacer. En el caso de Jesús, en su naturaleza humana no tenía el atributo de omnisciencia. Sería un error, pastor, según la explicación que me has dado, que yo llegara a la conclusión de que en ese preciso momento en que Jesús se voltea y pregunta quién me ha tocado, en ese momento la unión hipostática, como creo que se llama, o sea, en ese momento Jesús no era Dios, solamente fue humano, o por qué en ese momento él no sabía. O sea, ¿sería un error si lo entendiera yo de esa manera? O... Sí, porque acuérdate, en la Trinidad, una de las herejías consistía en pensar en que la naturaleza humana y la divina se habían mezclado, de manera que era un Dios hombre, y eso no es lo que la Biblia dice. Él es Dios que tomó carne humana, semejante a los hombres. No era un superhombre ni un semidios. Era humano y Dios al mismo tiempo, pero en su naturaleza humana no hacía uso de los atributos que solo corresponden a la divinidad, porque es imposible que lo finito contenga lo infinito. Entonces, el decir que Jesús era Dios es cierto. El decir que el Jesús humano era omnisciente no es cierto, porque sería un superhombre o un semidios, cosa que la Biblia no dice en ningún momento. Respecto a la omnisciencia, pastor, ayúdame por favor a entender estos pasajes. Por ejemplo, cuando algo así entendí de que Dios lo sabe todo porque incluso Él ya lo predestinó, algo así mencionaste la palabra. Por ejemplo, cuando Dios le pone al pueblo de Israel y dice las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y creo que les dice, escoge tú, ¿verdad? Veo también, por ejemplo, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios en su omnisciencia ya sabía, incluso Él ya había destinado lo que iba a pasar, que Jesús en su forma humana iba a resistir porque Él mismo ya lo había planeado, entonces ¿en qué valor queda, por así decirlo, en que Jesús haya resistido a la tentación si eso ya había estado destinado o ya estaba todo, por así decirlo, armonizado? Otro pasaje, por eso te digo, pastor, ayúdame a entender estos pasajes. Dios diciéndole al rey Herodes, manda matar a todos los niños menores de 2 años, pero luego el mismo Dios diciéndole a José, llévate al niño a Egipto porque Herodes va a matar a todos los niños menores de 2 años.
cómo en respecto a la omnisciencia, si te entendí bien, pastor, que decías, bueno, Dios lo sabe porque Él mismo ya dijo que eso iba a suceder. Entonces, ¿por qué les dice, escoge las bendiciones o las consecuencias? Y lo manda a matar a todos los niños, escápate porque va a mandar a matar a todos los niños. Y no, pues no solo de pan vivirá el hombre, y está escrito, está escrito, está escrito. Si ya Dios todo eso, entonces, ¿qué valor tiene el que Jesús en su naturaleza humana haya resistido a la tentación y los otros ejemplos? A la luz de la omnisciencia, pastor, ¿cómo entiendo esos pasajes? Bueno, yo creo que podemos ver dos pasajes, uno de Pablo y uno de Jesús. Pablo dijo que todo lo que había pasado se escribió para nuestro ejemplo, ¿verdad? Cuando los israelitas en el desierto y todo, podrías hacerte la misma pregunta. Si Dios ya sabía, a fin de cuentas, que no la generación que salió de Egipto, sino la siguiente es la que iba a entrar, ¿por qué no fue por ellos hasta la siguiente generación, en lugar de sacarlos antes, ¿verdad? Bueno, allí en esa parte Pablo dice es para que tengamos ejemplo. Pero Jesús dice, cuando antes de ordenarle a Lázaro que resucite, dice, Padre, oro no porque no porque tú no sepas o yo no sepa, sino para que estos sepan que es tuyo este asunto. Entonces, lo que está escrito, lo que sucedió, es para nosotros. Jesús no tenía que probar que Él es perfecto. Nosotros necesitábamos saber que Jesús es perfecto. Lo que está escrito es para que nosotros conozcamos a Dios. Es la forma en que Él se revela a nosotros. Dios sabe que Jesús iba a cumplir con su tarea, ¿verdad? Nosotros no. Satanás tampoco. El hecho de que Jesús se ha puesto a prueba no es para ver si Él iba a cumplir o no, sino para que todos nosotros tuviésemos eso escrito en la Biblia y entendiéramos y conociéramos quién era Jesús y cómo era. Así que no puede partir de un conocimiento que Dios iba a adquirir o decir que no tenía sentido, que al cabo Dios ya sabía. Él ya sabe todo, nosotros no. Todo lo que ha sucedido tiene un propósito, y el hecho de que sacara la primera generación y dejar que todos murieran en el desierto, excepto Josué y Caleb, y luego dejar que la otra entrara, tuvo un montón de aprendizaje para la generación que iba a entrar, que nunca lo hubiera obtenido si no hubieran salido de Egipto desde la generación previa. Entonces, muchas de las cosas que Dios ha hecho son para nosotros en distintos sentidos, para aprender en aquel tiempo, para que ellos fuesen preparados o aprendieran. Imagínate el tipo de hombres que Dios forjó, que entraron a la tierra prometida, que tuvieron 40 años viviendo en el desierto. No eran hombres débiles, ¿verdad? Eran correosos, ¿verdad? Fuertes, acostumbrados a lo duro. ¿Por qué? Porque les iba a mandar a la guerra. Y aunque Dios les iba a dar la victoria, ellos tuvieron que pelear. Entonces hubo una preparación de antemano. Todo lo que ha sucedido en la Biblia y está narrado, lo hace Dios con un propósito, no porque Él tuviese que aprender o hacer cosas redundantes que Él ya sabía que iba a pasar. El objetivo es nosotros y el conocimiento que Él nos dejó. Y ese mismo principio aplica para el ejemplo de Herodes. Okay. La última, pastor. El matar es pecado, lo he entendido, ¿va? Respecto al punto que nos enseñabas sobre si Dios sabe qué se siente pecar, algo así. Si cualquier humano mata, es pecado. Pero si Dios mata o manda a matar, o sea, eso no lo debemos de considerar pecado. Respecto a que si Dios sabe qué se siente, porque pues creo que la rebelión de Corea y todo eso, cuando los primogénitos de Egipto, según he entendido, Dios mismo los mata. Entonces, si Dios mató, si no estoy en lo correcto, corríjanme, pero si Dios mató, de entrada no lo consideramos pecado, y entonces ya podemos decir que no sabe qué se siente pecar, porque para Él no es pecado, y Él puede hacer y deshacer, como dice Él, yo tengo el poder de la vida y de la muerte, y vasos de honra y vasos de deshonra, y yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy soberano. ¿Cómo entendemos esa parte, pastor? ¿O estoy equivocado en el punto de decir que Dios no mató? Porque en el Antiguo Testamento veo a Dios quitándole la vida a algunas personas. ¿Partes de que matar es pecado por no matarás? Sí. Ok, la palabra ahí es mal traducida. La palabra correcta es no asesinarás, que implica alevosía y ventaja, de forma injusta. Por ejemplo, ir a la guerra en el nombre de Dios y matar a mucha gente, eso no era pecado, porque no es asesinato. Había una defensa y previo había una invitación a rendirse y que se fueran los que se resistían y los que se quedaban a pelear y morían a espada.
Entonces, cuando Dios dijo que el que no guardara el día de reposo, que lo maten a pedradas, tampoco es asesinato, porque ya había una condición previa, todos estaban conscientes, y el que violaba el día de reposo lo hacía con plena conciencia de que iba a morir apedreado. Y si aún así lo hacía, quitarle la vida es un acto de justicia, no asesinato. Entonces, el hecho de que Dios mate implica su justicia. Si ves toda la expulsión de los cananitas, Dios había dicho antes, la maldad del amorreo y todo no ha llegado a su límite. Cuando llegó a su límite y era necesario hacer justicia, Dios levantó a los israelitas y fue y aplicó justicia con el cananeo, jebuseo, amorreo y todos esos eos, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Dios, posado en esa tierra, se pervirtió, levantó a Siria y levantó a Nabucodonosor y hizo justicia para con ellos, tal como había usado a los israelitas con el cananeo. Entonces, Dios no está matando en el sentido pecaminoso, Dios está aplicando justicia. Nosotros, si hubiese pena de muerte y hay una clara institución de las leyes, de lo que se debe hacer o no, y se condena a muerte, tampoco es asesinato. Civilmente el pueblo de Dios tenía reglas con las cuales matará a alguien, ¿verdad? Entonces, por eso en el mandamiento no matarás, es un error traducirlo así, es no asesinarás. Y ya con eso se entiende que en legítima defensa para salvaguardar tu vida o por aplicar la ley o justicia es válido en ciertas circunstancias quitar la vida de otra persona, siempre y cuando esté respaldado por lo que Dios ha implementado. Sí, de hecho sí, en gran parte cuando Dios manda a su pueblo que mate a los otros pueblos, creo que sí lo he entendido yo de esa manera, como parte de su justicia, pero mi duda era más que nada en el caso de los primogénitos. Ajá. Que dices tú ahí, bueno, pues, ¿cuál justicia? O sea, bueno, según Jesús, el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Y si pensamos en un Dios justo que va a juzgar según sus obras, ¿cuál es el juicio que le aplicaría a un bebé que no tenía conciencia o de pocos años que no está consciente ni tiene control de sí mismo? Si tomamos las palabras de Jesús, todos los niños que no tienen conciencia de pecado son de Él. No podrían ser juzgados según sus obras, sería injusto, ya que no tenían control. Por eso, la muerte de los primogénitos, cuando fuesen niños pequeños, sería, dado que la Biblia también dice que Dios ha definido un día para que mueras, no les arrancó la vida, ya estaba definido así. Y si decidió quitarle la vida antes de conciencia de pecado, son salvados, fueron elegidos por Dios. Y aquellos que murieron conscientes de pecado, entonces se les hizo justicia, porque la paga del pecado es muerte. se dice, pastor, que las pieles con las que vistieron a Adán y a Eva son las de un animalito que se supone que lo mató Dios. Sí podemos pensar eso, pastor. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero pues dice, bueno, ¿dónde salieron las pieles? Pues de un animalito. Y el animalito, pues alguien lo tuvo que matar. ¿Y qué podríamos pensar en ese caso? ¿Quién lo mató? Bueno, o porque era un animalito no es matar. En ese caso, Dios pudo haber creado las pieles de la nada, ¿verdad? No hay nada que nos diga que los mató. Pero si te vas a la expiación donde era degollado un animal, claramente el ejemplo era que vieras que muere en tu lugar. Ahora, no es lo mismo, bíblicamente hablando, que un animal muera a que un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios muera. Tiene un valor intrínseco mayor el de la vida de un hombre o mujer que el de un animal. Si no, tendríamos que ponerlo así. Cuando Pedro no pescaba y Jesús le dijo, aviéntalo del otro lado de la red, Jesús asesinó a todos esos peces que subieron al arca. Dices, no aplica, ¿verdad? No tienen conciencia. No hay el mismo valor intrínseco que tiene un ser humano. Por eso el matar a un animal en beneficio del hombre no es algo bíblicamente mal. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Buenas noches. Buenas noches. Comentaba ahí algo de la oración, de que obviamente Dios sabe lo que nosotros vamos a pedir incluso antes de que salga de nuestra boca. Pero estaba viendo ahí Romanos 8:26, que dice sobre el Espíritu Santo.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ujú. Ahí en cuanto a la Trinidad y en cuanto a los atributos, el Espíritu Santo también es omnisciente. ¿Se Claro. puede concluir? Los tres son en esencia Dios. Sí. Los atributos son de Dios en esencia. Las tres personas de la Trinidad tienen los mismos atributos. Todos los mismos. Hay una pregunta que me surge a mí es, ¿cuál es el objetivo de que el Espíritu Santo esté intercediendo por nosotros si como quiera Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos? Porque ahí está desde la perspectiva de la justicia, ¿verdad? Si ha habido leyes de parte de Dios y necesitamos un intercesor que es Cristo, nuestro sumo sacerdote, habla la forma en la que explica que el Espíritu Santo comunica al Padre lo que nosotros somos incapaces de decir e intercede por nosotros, no apela a simplemente el perdón, sino a la justicia que se obtuvo en Cristo. Y esa justicia que se obtuvo en Cristo es para librarnos de la ira de Dios ante nuestro pecado. Entonces, dentro del plan de salvación, los roles en la Trinidad son distintos, eso sí, ¿verdad? Pero son el mismo Dios y tienen los mismos atributos. Y cada uno cumple una función en particular. Eso es lo que se describe cuando lees ese tipo de pasajes. Eso en cuanto a que comunica el Espíritu Santo a Dios, vaya, ¿es literal o es...? Antropomórficamente hablando, para hacer distinción entre las personas de la Trinidad, se dice eso. Pero sería erróneo pensar que el Espíritu Santo se dio cuenta y el Espíritu le informa al Padre porque no sabía. No, los tres tienen los mismos atributos, pero para que entendamos la forma en la que la Trinidad está ejerciendo la salvación día con día, esa es la forma en la que se nos explica. Bueno, según lo que tiene de la omnisciencia, quiere decir, bueno, entendí que todo está determinado por Dios, Ujú. por lo tanto de ahí Dios adquiere, por así decirlo, la omnisciencia, ¿es así? No. Dios es omnisciente de forma independiente, ¿verdad? Entonces, Él sabe todo lo que va a pasar porque así lo ordenó. Ah, bueno, es a lo que voy, o sea, Dios sabe lo que va a pasar porque Él así lo ordenó. Ujú. Ok. Entonces, podríamos decir, un ejemplo, que si algo malo pasa o algo bueno pasa, es debido a la omnisciencia de Dios. Debido Porque a así la, lo determinó. no, de ahí es debido a la soberanía y a la omnipotencia. Porque Él, aún no lo hemos estudiado, el domingo vamos a hablar de la omnipotencia, pero ya cuando Él dijo que va a hacerse, se va a hacer. Y como ya lo dijo, Él sabe lo que va a pasar. A eso me refiero con que su omnisciencia parte de Él mismo, no de ir a ver lo que van a hacer las criaturas. Entonces ahí en ese caso la omnisciencia se deriva de la soberanía o no es así. No es que se derive propiamente, porque el hecho de que Dios sepa todas las cosas no es dependiente de su soberanía, sino que partiendo de Él mismo, no deja de ser ni soberano, ni inmutable, ni omnipotente, ¿verdad? Así que no puede simplemente aislar la omnisciencia y decir que esta no tiene nada que ver con los demás. Cada uno de los atributos, acuérdate que lo vimos desde la descripción de los atributos, tiene también a su vez los atributos. Por ejemplo, su omnisciencia es eterna, su santidad es perfecta. No es algo aislado, sino algo que en su conjunto es uno solo. Entonces, no es de que de aquí se deriva este otro. Cuando hablamos de la misericordia, decimos, es que antes de la creación Dios tenía misericordia. Dices, no puede ser porque no había pecado, no había maldad. Entonces, una vez que surge el pecado, Dios manifiesta de su bondad la misericordia. Pero la misericordia no la puedes ver como algo que estaba antes. La misericordia es una expresión del atributo de bondad. Bueno, ahí en ese, sí recuerdo, lo escuché en la predicación de los atributos, Ujú. que la misericordia no estaba antes. Ujú. Ahí no estaría, por así decirlo, como una contradicción en cuanto a que Dios es completo y ya que empezamos a pecar, de ahí surgió la misericordia y se completó más, por así decirlo. No, porque si es una manifestación de su bondad, no le está faltando nada, simplemente es una manera de mostrarla. O sea, la misericordia no es algo que le hiciera falta, es Ya la una tenía, aplicación de entonces. su bondad. Y ese atributo ya lo tenía. Bueno, otra pregunta.
Bueno, esta pregunta ya la había hecho anteriormente. No sé si sea buen tema para preguntar. En Génesis 3:22, es sobre el conocimiento del bien y del mal. Ujú. Permíteme. Es en cuanto a que Adán y Eva pecaron y los expulsó del Edén. Ujú. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ujú. Ahí, bueno, en lo que se ha hablado de eso es la palabra conocer, que es por experiencia propia. Ujú. En cuanto a lo que usted comentaba del pecado, que si lo conoce Dios, aquí cómo podemos entender que es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, o sea, Ujú. entendiendo por mal como sufrimiento, aflicción y lo que había comentado. Ujú. Porque acuérdate que en el caso de sentir de saber que se siente pecar, dijimos que no sabe lo que se siente, pero sí sabe lo que es. Entonces, el hecho de que Dios sepa lo que es la angustia, la adversidad y el dolor, no significa que sabe lo que se siente, ¿verdad? El hecho de que Adán y Eva ahora sepan lo que es y además lo vivan, el hecho de que sepan lo que es era algo que no sabían, pero que Dios en su omnisciencia sí sabe. A eso es a lo que se refiere, sería como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ya que Adán y Eva en la creación no tenían acceso a ese tipo de experiencia y conocimiento porque no había forma de que lo experimentaran. Y Adán y Eva necesitan experimentar para conocer. O sea, nosotros como humanos dependemos del tiempo, ¿verdad? De lo que vemos, de la experiencia, ya sea sensorial o física, para aprender. Dios no. El hecho de que se haya maldecido, modificado la creación, les permite tener un conocimiento que antes no tenían. Pero en ninguna forma sería el mismo que Dios tiene, ¿verdad? Porque como criaturas, bueno, como criaturas, en el sentido estricto de la palabra, que requieren tiempo y otras cosas, la forma en que lo obtienen es muy distinta. Bueno, ahí en cuanto a la omnisciencia que es eterna, podemos entender que Dios conocía el mal desde la eternidad. Que sabe que es. Bueno, La ausencia más de que él. nada en cuanto a la palabra conocimiento que se maneja o se ha manejado como conocimiento por experiencia propia, Ujú. en cuanto al conocimiento del hombre, ¿verdad? Y la mujer. Es la misma palabra que se usa aquí, es como nosotros que conoce el bien y el mal. Ok, pero sabes que en el lenguaje antropomórfico, el hecho de que Dios vea o levante su brazo fuerte no significa que realmente lo sea. Ahora, nosotros hablamos de conocimiento por medio de los medios que te expliqué, ¿verdad? Y que Dios conozca no significa que Dios tiene que experimentar o ese tipo de cosas. Nosotros como seres creados estamos limitados a eso. Dios no. Por eso me refiero que el conocimiento que tiene Adán y Eva, aunque es sobre el mal y el bien, en ninguna forma es igual a la omnisciencia divina, ¿verdad? Por eso cuando decimos que es independiente de la creación, implica que no se parece a nada de lo que nosotros hacemos, ni se obtiene como nosotros lo obtenemos. Así que Dios no necesita pasar por algo para saber, porque entonces estaría aprendiendo. Dios ya lo sabe independientemente de la creación. Bueno, en este caso la palabra conocimiento no aplicaría como por experiencia propia. En el En caso Dios de no, ¿verdad? en Dios no, pero a la hora de expresarlo se implica, ¿verdad? En nuestros términos, nada más. Ok, gracias. ¿Alguien más? Pastor, sobre la duda de si ahorita Jesús con el cuerpo glorificado tiene todos sus atributos divinos, ahí no sería la respuesta de que si Él es nuestro mediador e intercede por nosotros, debe tener la omnisciencia. ¿Debe de tenerla? Pues es que ese es el punto que nos puede llevar a concluir que la tiene. Pero no podrías hablar al mismo tiempo de un ser semejante a nosotros, limitado e infinito. ¿Me explico? Sería imposible. Así que no puedes hablar de que tiene todos los atributos, ni que ahora sea omnisciente en su naturaleza humana glorificada, sino en la comunicación entre su parte divina y su parte humana glorificada. Sabemos que en la tierra se despoja de sí mismo por las limitaciones humanas, ¿verdad?
En el cuerpo glorificado, como no tenemos toda esa información, y dado que Jesús conoce lo que hacemos y intercede por nosotros, la conclusión es que no hay limitante entre transferir información de la parte divina a la humana. Lo que sí podemos asegurar es que no se convirtió en un semidios, ¿verdad? Menos que Dios porque tiene una especie de parte humana glorificada, o más que hombre glorificado porque tiene parte de Dios. Siguen siendo separadas. A lo que nos referimos es a la comunicación de la parte divina a la parte humana. Y antes de irse, cuando dice que él regresa y que va a recuperar la gloria que tenía antes, ahí no nos está diciendo que va a recuperar lo divino. Bueno, en cuanto a, podríamos ver la probadita que tuvieron los 3 discípulos en la transfiguración. Si siguen viendo algo con forma humana, sigue siendo limitado. No podríamos hablar que es omnipresente, ¿verdad? Sigue siendo una manifestación y ya no podemos saber qué más, qué parte se pueda comunicar, pero definitivamente no se convirtió en una especie de deidad distinta a la parte divina. Simplemente es que cosas se le comunican de una naturaleza a otra y ya no tenemos más información para saber hasta que estemos allá. Sí, gracias. Bueno, cuando Dios manda a Jesucristo, se supone que es para salvación de nuestros pecados. O sea, sabía que estábamos pecando, que Él nos iba a salvar. Entonces, Jesús sí sintió, por ejemplo, mi enfermedad, mi dolor, mi pena, porque murió en la cruz. O sea, como dicen, nuestros pecados ya están en la cruz. O sea, no tenemos que estarlos recordando porque Él ya murió por nuestros pecados. Y yo pienso que el Espíritu Santo es el que nos lo recuerda. Bueno, es que sería un error pensar que Jesús se sintió como un pedófilo castigado porque cargó el pecado del pedófilo. O sea, no se trata de literalmente que le hayan puesto todos los pecados de todo el mundo, no, sino que en Él sufrió el castigo como si fuese un pecador. Nunca pecó, pero fue tratado como si hubiese pecado. Y ese trato injusto es el pago de nuestra deuda, en el sentido de que la justicia que Él obtuvo por medio de su obediencia es regalada a los hijos. Pero eso no significa que sintió el SIDA y el ébola, y no, nada de eso. Pero sí fue para salvación realmente de nuestros pecados. Entonces, él por pagó eso el Dios precio porque ya sabía lo que era el pecado. Exacto. Él pagó el precio porque fue obediente perfectamente, cosa que ninguno de nosotros podemos hacer. Gracias. Allá atrás, allá atrás. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita que mencionaba el hermano acerca de que si era Dios, Jesús, humano totalmente y totalmente Dios, que usted decía que la parte divina se comunicaba con la parte humana de Jesús, pero no más bien será que era el Espíritu Santo quien guiaba a Jesús en lo que tenía que decir o hacer, porque ya ve que muchas veces Jesús decía, el mensaje que viene de mí no viene de mí sino del Padre. O sea que en el momento que estuvo Jesús aquí en la tierra era totalmente humano, o sea, operaba, o sea, es Dios, porque la Biblia dice en Juan que el verbo se hizo carne, pero dice que es Dios, ¿verdad? Pero que mientras estuvo aquí en la tierra, no más bien será que el Espíritu Santo era quien guiaba a Jesús, porque ya ve que cuando fue al desierto dice que lo llevó para ser tentado. O sea, en todo momento vemos un panorama donde Jesús es guiado por el Espíritu Santo. ¿Se refiere usted a que la parte divina de Jesús era el Espíritu Santo guiando a Jesús, dándole información de lo que tenía que hacer, o su parte divina individual de él era la que comunicaba a Jesús lo que tenía que hacer? Es que es lo mismo. O sea, recuerda que en el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma esencia divina. Si la parte divina le comunicaba a Jesús, eso es indistinto de cuál persona se lo comunicaba. Tenía que ser parte divina. Si es el Espíritu Santo quien se lo decía, esa es la parte divina. Si es el Padre quien se lo decía, esa es la parte divina. Cuando Jesús dijo, les he comunicado las palabras de mi Padre, pudo haber sido el Padre directamente o el Espíritu Santo que le comunica todo lo que el Padre dice. Y ahí viene siendo indistinto
cuál de las dos personas lo hizo. Al hablar de la parte divina, cualquiera de las dos personas es la parte divina. Ah, ok. Entonces, estamos de acuerdo que Jesús operó como humano aquí en la Sí. tierra, ¿verdad? Le iba a preguntar otra cosa, pues se me fue la… bueno, O sea, sí. decir que el Espíritu Santo le decía a Jesús lo que Dios quería es lo mismo que decir que la parte divina le comunicaba a la parte humana. Lo que sí hay que dejar claro es que no era un superhumano. Ok, bueno, gracias. Es todo, ¿verdad? Ya no hay más preguntas. Muy bien.